Estoy probando OpenCode para desarrollar módulos en Odoo, porque herramientas como Codex o Cloud ya empiezan a limitar bastante, si te has dado cuenta. Y ya de Copilot ni hablemos, porque se acaba muy rápido te banea. Voy a instalarlo y a ver si realmente sirve para desarrollar en proyectos reales de Odoo. OpenCode es un agente de código abierto que funciona en terminal. Puedes generar código, automatizar tareas y trabajar directamente sobre tu proyecto. Lo interesante es que no depende solo de plataformas estilo OpenAI, Google, etc. Lo instalas y ya puedes usarlo gratis de inicio. Luego tienes un plan de pago con más modelos. Así que bueno, voy a probarlo en un caso real con un proyecto de desarrollo en Odoo. OpenCode ya trae modelos gratuitos para empezar. No tienes que pagar desde el minuto 1, primero lo instalas y si vemos que encaja en nuestros flujos de trabajo, pues tiene sentido mirar el plan Go para probarlo y testearlo. Yo me voy a suscribir un mes y ya te iré contando mi experiencia. Bueno, vamos al proceso de instalación, vamos a instalarlo, necesitamos un terminal moderno, nos pone aquí en la documentación oficial. Yo estoy utilizando Ghosty, me lo acabo de descargar y la verdad es que va bastante bien, me está gustando mucho cómo luce y todas las opciones que me permite configurar. Así que bueno, voy a utilizar esto, pero debería funcionar con cualquier terminal. Respecto a la instalación, hay diferentes tipos de instaladores para las diferentes plataformas. MacOS, Linux, Windows. Yo estoy en Mac y voy a utilizar Homebrew. Prefiero esto porque sabes exactamente dónde instala todo. Así que si mañana quieres actualizar o eliminar, lo tienes controlado. Con curl instalas rápido, pero no tenemos un control de dónde queda cada cosa. En la página oficial además recomienda que en Mac y en Linux el método Homebrew Tab se mantiene siempre actualizado y lo recomienda. Respecto a la imagen oficial de Brew, como es oficial, pues seguramente que las actualizaciones no las hacen tan periódicas. La instalación es rápida, un comando y ya lo tenemos. Vamos con el tema Workspace. Ahora esto es clave. No abras OpenCode en cualquier sitio. Ábrelo dentro del proyecto de la carpeta donde vas a trabajar. Esto define el Workspace de trabajo. Tiene dos modos, Plan y Build. Plan es para analizar, planificar, pero no toca el sistema. Build sí que ejecuta cambios, el modo agente. Y aquí es donde tienes que tener cuidado. Control P para comandos. Mira ahí, con Control P puedo conectar al provider, cambiar de modelo. Puedo hacer algunas cosas. Esto total ya es de configuración, no es lo más importante. Lo primero que quiero hacer es cómo arrancar en un proyecto, darle un directorio, abrir OpenCode en modo proyecto, como lo he hecho aquí en Z, un entorno de desarrollo de Odoo 19 con todo el proyecto, los extra add-ons, core, los módulos de Enterprise, toda la configuración. Pues aquí es donde quiero abrir OpenCode. Por defecto está utilizando el plan OpenCode Zen y está utilizando el modelo Big Pickle. Podemos cambiar del modelo si queremos. Mira, aquí están todos los modelos free que nos ofrece este plan, nada más instalarlo y puedes cambiar a un modelo u otro. A este es al que nos conectaremos después, al plan de OpenCode Go. Y también puedes utilizarlo con tus suscripciones como ves como Copilot, Anthropic, Google, etc. Me dice que primero me vaya al proyecto, irme a la carpeta o al directorio donde quiero abrirlo y luego ejecutar OpenCode. Recomienda crear un archivo agents.md. La raíz del proyecto es un formato Markdown bastante importante porque el archivo de agents, si esto no lo defines bien, el agente pierde tiempo o hace las cosas mal, sobre todo ahora que queremos optimizar mucho el uso de los tokens. Entonces el archivo para un proyecto de Odoo especialmente es importante. Tiene que ver dónde están los add-ons, los repositorios que ha de utilizar, cómo arrancar Odoo, cómo matar los procesos, con los comandos que tú ya tienes probados para que la gente sea mucho más eficiente en las tareas. ¿Qué comandos puede ejecutar? Le puedes dar instrucciones, reglas específicas que las debe cumplir y no saltárselas. Si no le das ese contexto, la gente improvisa y ahí empiezan los errores. Esto es un contrato que vas a hacer tú con el agente. Con Shift Admiración ya puedes ejecutar comandos estilo pwd. Estamos en modo shell. Voy a salir. Bueno, hay que salir. Me voy a ir a Odoo Dev, Odoo 19. Este es el proyecto que quiero abrir. Y ahora sí, OpenCode. Admiración. Ejecuto pwd. Me dice ya que estoy en el proyecto en la raíz. Analiza el proyecto. Podemos indicarlo con arroba.
Ahí está, agents.md. Vamos a escribirle ahí. Bueno, me dice OK. Comprueba. No hay procesos de Odoo ejecutándose actualmente. Vamos a comprobarlo. Perfecto, no hay ningún proceso. Vamos a probar algo real. Le digo que arranque Odoo. Falla porque el alias no le sirve. Por lo visto no está capacitado el agente para ejecutar alias como lo hago yo desde un terminal, pero sí los comandos. Voy a modificar el archivo para decirle pues que ejecute los comandos directamente y no utilice los alias. Esto es importante, la gente ejecuta exactamente lo que le defines. Si defines mal, pues va a cometer errores porque se supone que él tiene que fiarse de las instrucciones que le dejas ahí. No le estás dejando al criterio de la gente. Voy a corregir el fichero de agents. Vamos a definir la zona de los alias para que ejecute directamente los comandos. Esto ya es un caso real funcionando. Odoo lo tenemos activo. Bueno, ahí lo he interrumpido al proceso. Por lo tanto, ya no podemos iniciar. Podemos cambiar de modelo. Vamos a hacer algo útil que nos haga un script para sincronizar de local y remoto ficheros directorios con rsync. Ahí le estoy dando las instrucciones para que sea de forma bidireccional, dos parámetros, push para subir a remoto y pull para descargarnos de remoto a local. Esto en proyectos reales lo usas constantemente cuando estás en modo desarrollo para llevar, sincronizar carpetas, hacer backups, o imagínate, quieres montar el proyecto de cliente de producción y bajártelo en un momento a local para hacer pruebas y análisis, a ver qué pasa, que se ha roto. Rápidamente podemos utilizar comandos como rsync y tener una herramienta como este script que vamos a crear aquí nos ahorra muchísimo trabajo, ya lo vas a ver. Y le voy a mandar esto. Esto seguro que es pan comido para ellos. Es muy fácil de hacerlo. ¿Cuál es la conexión SSH? Voy a elegir la tercera y escribir la propia respuesta. Deja como variables para luego rellenarlas yo. Ok, me dice listo. Entonces vamos a ver el script. Me voy a cambiar aquí a set para probarlo yo mismo. Mira, aquí está el script. Aquí es donde nosotros tenemos que poner el usuario, el path de origen y destino al ejecutar el script. Listo, aquí está lo que va a excluir, todos los archivos los va a excluir. Vamos a probarlo, chicos. Tiene los permisos de ejecución, si no le tendríamos que dar chmod más x, el nombre del script. Voy a dividir esto para que veas. Me voy a conectar aquí a remoto. Estoy en remoto. Voy a subir el archivo vlook sync odoo. Si le doy intro, que nos ha puesto la IA, me dice uso push sincronizar origen remoto, pull sincronizar remoto origen, vlook, y lo vamos a dejar en home.oec. Perfecto, voy a hacer ls acá y acá tiene que aparecer el archivo vlook. Ahí lo tenemos, mira. Tener conocimientos en bash scripting ayuda a que tú puedas escribir mejor código, a que le puedas preguntar mejor a la IA. Para hacer este video como una introducción me parece un buen punto de partida, ya que hemos instalado OpenCode, hemos probado la suite gratuita de modelos de IA que nos ofrece a coste cero. Hemos visto que puedes ejecutar tareas muy fácilmente con los modelos que están disponibles. Va bastante rápido, la verdad, mejor que Copilot para mi experiencia, porque antes usaba Copilot con VS Code. Últimamente estaba utilizando Codex, pero Codex empieza ya a meter mucho límite, ya no me deja hacer tanto trabajo, me limita por franjas horarias y por eso quiero probar OpenCode a ver qué tal se comporta. Luego haré un video de cómo hacer la suscripción de los $5 mensuales o $10 mensuales. Una cosa pero muy importante son los atajos que siempre vamos a utilizar. Tab para empezar a cambiar entre el modelo agente y plan. Admiración para cambiar alternando entre el shell cuando quieres ejecutar comandos normales de la terminal en shell con /models.
poder intercambiar entre modelos. Más adelante, cuando tengamos la suscripción de Go, vamos a poder seleccionar otros modelos que se van a desbloquear. Acuérdate siempre de iniciar el comando OpenCode en el directorio en el que vas a trabajar en tu proyecto, porque ese es el workspace que tendrá OpenCode para empezar a trabajar con los agentes de inteligencia artificial. Con esto ya tienes OpenCode instalado, configurado y funcionando en un proyecto real. Como ya tenemos el módulo que hicimos de comisiones, vamos a volverlo a hacer ahora con OpenCode para ver qué resultado nos va a dar. En el siguiente video además vamos a probar el plan de pago y vemos si merece la pena. Compartan sus experiencias. Nos vemos en el próximo video, chicos.